Entonces, la sesión pasada llegué a esta expresión como una solución del proceso como un proceso autorregresivo de orden uno. Entonces dijimos, esta es la solución de A1. Iniciamos con una ecuación que era de este estilo. Dijimos, una A1 es una ecuación en diferencia estocástica. Con la parte de ecuación en diferencia es el primer tramo, el primer componente de la ecuación, y el segundo, que es U, es la parte estocástica. Entonces, ahora vamos a simular uno de estos, ¿no? ¿Cómo se vería empecemos con algo teórico y luego le vamos metiendo ya datos y vamos viendo cómo se verían este tipo de objetos. Entonces, empecemos a implementar esta solución. Entonces, voy a hacer dos cosas ahora en R. Pues lo primero que voy a hacer es tratar de simular cómo se vería una serie que se comporta como dice el modelo original, que es una constante más una 1 por xt en el periodo inmediato anterior, o más UDT, comparado versus el comportamiento que sabemos que ocurre en el largo plazo, que es este comportamiento. Entonces vamos a ver cómo se ve la ecuación original versus su trayectoria que decimos que debería ocurrir en el largo plazo o digamos, o su trayectoria de convergencia. Entonces vamos a ver, para trabajar con clase 4, abran por favor este que se llama clase simulación AR1. Eh, entonces, voy a necesitar las siguientes dependencias, que son las que ya hemos utilizado. Creo que en realidad aquí no hay ninguna nueva, salvo esta que se llama LaTeX2X. Es básicamente esta, les va a permitir colocar símbolos dentro de gráficos y demás. Ahorita vemos un ejemplo de esto. Entonces, vamos a trabajar con este notebook, perdón, con este R Markdown. La ecuación que queremos replicar es esta. Está aquí en modo ecuación, modo látex, porque cuando tejamos o hagamos el tejido final del HTML para que se visualice como si fuera una ecuación. Esta es la idea de colocarlo así. Ahora, vamos a colocar algunos parámetros. Entonces, vamos a asumir por un momento que A0 es igual a 5. Entonces, lo que voy a hacer es plantear esta idea que voy a mi pizarra y voy a plantear que voy a trabajar con un objeto que va a ser de la siguiente forma. Supongamos por un momento que xt es igual a 5 más 0.9 de x en t menos 1. Eso es lo que estoy diciendo con estos parámetros. Entonces, A0 es 5, A1 es 0.9, y la condición inicial es este resultado, lo que resulta de dividir A0 entre 1 menos A1, es decir, que X0 o el punto X0 sería 5 sobre 1 menos 0.9, y eso debería ser 50. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo hasta ahí. Eso es lo que dije en R y ya. Y voy a simular este proceso 1000 periodos, es decir, voy a asumir que la serie transcurre durante 1000 periodos hacia adelante. Entonces, ejecutemos los parámetros. Ya está ahí en parámetros, en el Global Environment, como values. Y ahora simplemente vamos a definir una columna donde vamos a colocar el tiempo. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a utilizar la función que se llama data.frame. Lo que me permite hacer data.frame es crear tablas dentro de R o datos tabulares. Y ese data frame lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar x-t. Y después doy view para mostrar cómo se ve ese objeto que acabo de crear. Entonces, ejecutemos esa instrucción y así se vería. Entonces creamos un data frame que solo tiene esa columna, no tiene más información que esa columna, es decir, 0, 1, 2, hasta el último valor que ustedes recorren hacia abajo deberían llegar hasta 1000. ¿Aquí alguna duda? Ok, va. Bien. Entonces, hasta aquí mi data frame solo tiene una columna, empieza en 0 y llega hasta 1000, por eso allá en el Global Environment dice que tengo 1001 observaciones, porque está contando desde el 0. Bien, ahora vamos a agregar una parte estocástica a nuestra serie de tiempo. ¿Cómo le voy a agregar la parte estocástica? Lo que voy a generar U, es básicamente lo que quiero decir. Porque si ustedes observan esta ecuación que tengo aquí,
Es una ecuación en diferencia que es totalmente determinista o es básicamente tiene una solución analítica. Lo que voy a hacer ahora es simplemente agregarle aquí su componente estocástico más UDT. Eso es lo que quiero hacer. ¿Cómo agrego UDT? Eso es lo que vamos a hacer ahora en R. Este, en R, para agregar UDT voy a utilizar esta sección de código. Entonces, explico cada parte del código. La línea 55, estoy estableciendo una semilla de números aleatorios. Cuando ustedes están en simulación, en general, tienen que decir a su lector cuál es la semilla de números aleatorios que están utilizando. Yo estoy utilizando esta constante, ustedes pueden utilizar lo que quieran, pónganle su año de nacimiento si quieren, o pongan, no sé, o pongan el inverso, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1. Eso es, lo que estoy haciendo aquí es que cualquier persona que tome mi código va a replicar exactamente lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Eso en simulación, son principios de simulación Monte Carlo. Si algún día tienen chance de tomar un curso de simulación Monte Carlo, háganlo, por favor. Entonces, simplemente establezcamos la semilla de números aleatorios y la semilla de números aleatorios, entonces es 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a agregar este término estocástico al data frame que acabamos de crear. Entonces voy a tomar XT y le voy a agregar una columna que se va a llamar UDP. Eso está en la línea 59. Entonces, originalmente el data frame solo tiene una columna. Pero si yo le digo, crea una nueva columna, ¿cómo lo haría? Bueno, simplemente le digo a R, perdón, que genere un objeto que se va a llamar UDT dentro de este otro objeto que se llama XT, y a ese le asigne la generación de números aleatorios. ¿De qué tamaño? 1001 números aleatorios. Porque T vale 1000. Entonces, le estoy diciendo, genera 1000 números aleatorios de una distribución normal que tiene media 0 y varianza 16, o desviación estándar 4. ¿Hasta aquí estamos? Ok. Ejecutémoslo y va a aparecer otra vez el view. Entonces, observen, todos tenemos exactamente los mismos números. A pesar de que fue aleatorio, todos empezamos con 2.34 ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la misma semilla de números aleatorios. Si yo hubiera pagado, pues, hagamos el ejemplo. Si yo tomo y le digo, apago este valor y lo genero, va a cambiar. Ahora me salió 0.31, lo voy a repetir, y ahora me salió menos 2.30. Entonces, cada vez que yo lo ejecute, sin semilla de números aleatorios, ese objeto genera variaciones o, digamos, cambia constantemente cada vez que yo lo ejecute. Entonces, la semilla de números aleatorios garantiza la replicabilidad, algo fundamental en la ciencia, ¿vale? Bien, entonces veamos una gráfica, ¿cómo se vería este objeto? Entonces, lo que voy a graficar es a UDT, cómo se ve el ruido. Entonces, generé un proceso puramente aleatorio, así es como se vería un proceso puramente aleatorio. Eso es un ruido blanco. ¿Vale? Bien. ¿Duro? Bueno, este no es puramente aleatorio porque la varianza es más grande que 1, pero es un proceso aleatorio, es un proceso estocástico aleatorio. Bien, ¿dura? ¿Comentáis? Ok, va. Ahora, voy a utilizar la solución. Yo sé que la solución de una AR1 tiene esta forma, que es básicamente la expresión que tengo aquí. Esta solución que tengo aquí es la solución, perdón, aquí arriba. Esta que tengo aquí es la solución de un proceso AR1. Toda esta expresión. Entonces voy a implementar esta expresión. Entonces lo que necesito es simplemente sustituir quién es A0, quién es A1, y ya tengo a UDT, solamente tengo que hacer la suma recursiva, es decir, tengo que ir acumulando ¿qué es lo que tendría que hacer? Tomar U y multiplicarlo por la columna U e ir acumulando los valores, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer, vamos a R, eh, y voy a crear otra columna más donde voy a tener dos columnas, uno que va a ser el proceso, digámoslo, pronosticado, y otro que va a ser el proceso real. Ambas columnas las voy a crear con valores NA. Entonces, estas dos líneas que están aquí simplemente van a crear dos columnas con puros NA. Y luego lo que voy a hacer es que a cada una de estas columnas, al primer valor, el primero hasta el inicio va a ser el valor inicial. Entonces, todas las dos series van a iniciar en X0. ¿Cuánto vale X0? Dijimos que vale 50, ¿no?
Entonces todas van a iniciar en 50. Bueno, las dos series van a iniciar en 50. Y listo, ejecutemos este y veamos cómo se ve nuestro data frame. Se ve de esta manera. Entonces, tengo 50 y ahí tengo RAW y ahorita les digo quién es ese RAW. Entonces, listo, hasta aquí está, ¿se va entendiendo lo que voy haciendo? ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a construir cada uno de los procesos. Entonces, sí, alguien tiene una pregunta en línea. Entonces, ese 50 lo podríamos representar como las condiciones iniciales. Sí, sí, en línea me preguntan si el 50 es sus condiciones iniciales. Sí, es las condiciones iniciales. Gracias. Va. Bien, entonces, ahora, bien. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a decir para i desde 2 hasta t más 1, es decir, desde 2 hasta 1001. ¿Por qué desde 2? No puedo empezar desde 1 porque 1 es 50. El primer elemento del data frame es 50, entonces a partir del segundo elemento es donde puedo empezar a sustituir los DNA. Entonces voy a sustituir a partir del segundo punto. Entonces, lo que estoy haciendo dentro de este for, el for inicia aquí, inicia con una llave y cierra con una llave. Entonces, cada vez que ustedes abran un for, lo van a poder ubicar como yo lo estoy mostrando. En la línea 112 se resalta la llave y en la línea 121 se resalta la llave de cierre. Entonces, aquí es todo lo que está aquí, es digamos, el proceso que va a ser un loop. Entonces, quiero que haga lo siguiente. Para el proceso real, quiero que siga la idea de la ecuación. ¿Cuál es la idea de la ecuación? Es A0 más A1 más el valor que tengas en el periodo inmediato anterior, más el error más U, también del periodo inmediato anterior. De hecho, este que está aquí está más. Este es XU, I. Perdón, ahí está mal. Ujú. Ahí tengo un error. Allá ya tenía un error. Ese es UNI. Y bien, y aquí el teórico sabemos que es simplemente el resultado del valor que tengamos en el periodo inmediato anterior, más el ajuste del término de error que venga yo acumulando. Y ρ es A1 elevado a la potencia en la cual vamos en el tiempo. Lo voy a ejecutar y vamos a graficar ambos procesos. Entonces, aquí está el proceso teórico. ¿Qué es lo que dice la ecuación teórica de solución? Que está aquí. La ecuación teórica dice que el proceso va a converger hasta alrededor de una media, que es lo que tengo marcado en el círculo verde, más la acumulación de las innovaciones de los errores. Pero una de las conclusiones a las que llegamos la clase pasada, solamente de manera intuitiva, fue que la acumulación de las innovaciones de los errores iban a ser más importantes entre más corto fuera el tiempo. Es decir, si T es muy corto, ese efecto de esas innovaciones se iba a notar muchísimo en la trayectoria de T. Si T tiende a ser infinito, entonces ese efecto de las innovaciones iba a ser casi imperceptible. Entonces veamos si la gráfica así lo reporta. En efecto, cuando el tiempo es corto, o sea, piensen como hasta el periodo 10, el efecto de los errores se nota muchísimo. Pero a partir del periodo 20 quizá, o 25, ya es imperceptible para la trayectoria el efecto que tienen las innovaciones. Eso es en términos de la predicción. Entonces, una de las conclusiones que podemos ver es que, en efecto, todas las técnicas que vemos en series de tiempo funcionan bien cuando tu serie es suficientemente larga. Si tu serie es muy corta, el problema que vas a tener es que casi siempre los errores o las innovaciones van a tener mucho efecto sobre la trayectoria futura de la serie. Por eso, cuando trabajamos con series de tiempo, trabajen con muchos datos. Con muy pocos datos, lo único que van a generar son predicciones imprecisas. Bien, entonces esa es la primera, ese es el procedimiento teórico. Pero ¿cómo se ve la serie? Si pudiéramos observar la serie digamos, en su estado natural, decir algo, la serie se vería de esta manera. Esta es la serie que veríamos nosotros digamos, en su
como una serie normal, es decir, es una serie que tiene un parámetro A0 de 50 más un parámetro A1 de 0,9, que tiene un término de error que se comporta como una normal con media cero y desviación estándar 4. Entonces, justo noten como un poco la gráfica tiene la intención de que visualicen un poco el, el, el shock que nos puede generar la idea de que construir un modelo eh, que predice o que debería predecir bien la serie, en realidad sí la predice bien, pero lo que nos dice es la trayectoria promedio. O sea, la línea azul es la trayectoria promedio. Pero si observáramos el fenómeno en su estado natural, tendríamos la línea roja. Entonces, a veces, por eso es que cuando hacemos pronósticos de series de tiempo, piénsenlo un poco de esta manera. ¿Por qué el Banco de México anuncia una tasa de inflación de 3%? Bueno, porque espera que se comporte así como la línea azul, es decir, esa es la trayectoria que yo quiero ver en el largo plazo. Desviaciones hacia abajo, hacia arriba, sí, pero en promedio, que en el largo plazo, si yo pudiera hacer una descripción de largo plazo de esa serie, debería de verse como la línea azul. ¿Vale? Bien. ¿Hasta aquí alguna? Sí. Hace un momento mencionabas sobre horario uno y UDTI. Ujú. Esto generaba que no tuviera, ¿cierto? No, no, no generaba, no se viera, sino yo me había equivocado en código. O sea, No, pero el menos uno al lograrse la que hace el código no la daba. no la da. A ver, déjame ver, déjame checar esto. Debería de funcionar. Aquí le quité un 1, menos 1, ¿no? La gráfica azul sale. No, sí sale. Sí. Como ya me dan otras cifras que, por ejemplo, Ah. que no me la daban. No, pero no es eso. A lo mejor por ahí te faltó ejecutar algún chunk de código. Eso es probable. Ah, bueno, ahora. Sí. Necesito ya, ¿tiene algún nombre? No, yo no sé, no creo que haya un nombre para eso. No. Vale, ok. Vale, bien. Ok, y aquí simplemente pongo la función de autocorrelación. ¿Qué es lo que cuantifica la función de autocorrelación? Cuantifica cuánta de la información pasada está relacionada con la información presente de la serie. Entonces, si yo estoy parado en T y me pregunto por cuánta de la información un periodo atrás se parece a la información de hoy, lo que dice es que el 90% de la información se parece. Por eso está en punto 9. ¿Ese punto 9 a qué se parece? ¿Se acuerdan a qué valor se parece? Al 0,9 de la ecuación, porque así lo asumimos, dijimos, la información del periodo inmediato anterior es 0,9. Entonces, noten que ese efecto de ese 0,9 genera esta forma de gráfica, porque lo que está diciendo es que en el acumulado, ese 0,9 es como si lo hiciéramos iterativamente, o sea, solo piensen un poco, si extendiéramos este proceso iterativamente, hiciéramos esto, por ejemplo, ¿cómo se vería xt más 1? Bueno, sería 5 más 0,9 ¿de quién? De x en t más u de t más 1. Pero 0,9 de x en t pues sería igual a 5 más 0,9 ¿de quién? De 5 más 0,9 de x en t menos 1 más u de t. Y si agrupo todo esto, lo que me va a quedar esto va a ser 5 más 0,9 por 5 más 0,81 de x en t menos 1. X, este es x, perdón. Y ese 0,81 ¿a quién se parece? Se parece a justamente este valor que está aquí, que es el segundo. Entonces, ese 0,9 nos habla un poco
Ese sí le podríamos dar un nombre, podríamos decir que es como la especie de persistencia del efecto. O sea, 0.9 es un valor muy alto. Lo que quiere decir es que la historia pasada importa y pesa mucho, ¿sí? Si fuera más pequeño, entonces podríamos decir que la serie ciertamente está correlacionada con el pasado, pero muy poco. Bien, ahora, para eso nos sirve la función de autocorrelación. Podemos hacer la función de autocorrelación, hacer la simulación, simplemente elevando a la t el coeficiente 0.1, que es justamente es la misma trayectoria que tengo arriba. O sea, la pueden replicar de la misma manera. Es lo que trato de decir aquí, ¿no? Bien, y creo que ya, aquí es lo que quería. Sí. Ah, nada más, aquí un pequeño detalle. Les dije que teníamos una biblioteca que ocupábamos LaTeX. Este símbolo que está aquí, X supraíndice T, fue generado con LaTeX. Entonces, veámoslo cómo lo incorporé. Entonces, este símbolo está aquí. Entonces, cuando yo le ponga text y le ponga entrecomillado el objeto, eso lo va a interpretar como LaTeX. Entonces, pueden poner en sus gráficas ecuaciones o pueden poner, no sé, cualquier cosa que les guste que esté en LaTeX, lo pueden incorporar con este tipo de sintaxis. Entonces, por ejemplo, ese objeto que le estoy poniendo X-T se pone esta expresión que tengo aquí. ¿Vale? ¿Bien, dudas con esto? No. Buenísimo. A ver, vamos a ver ahora vamos a clase 1 y ahora sí hagámoslo con datos, este, ¿cómo diríamos la de veras? Este, eh, bien. Entonces, clase 5. Vamos a hacer un AR1. Voy a ejecutar estas, voy a limpiar mi global environment para no contaminar con nada. Entonces, tengo una paquetería que voy a ocupar y vamos a trabajar con la base de transporte que ya hemos venido trabajando, que es pasajeros en vuelos nacionales, vuelos internacionales, vuelos y pasajeros transportados en el metro. Entonces, voy a utilizar una de esas series para modelarla como serie de tiempo. Entonces, lo primero que voy a hacer es recordar que estos objetos, para poderlos utilizar en R, los tengo que convertir a series de tiempo con el comando TS. Entonces, puedo hacer, con TS funciona tanto para el caso multivariante como para el caso univariante. Entonces, en la línea 74 estoy ilustrando cómo convertir a series de tiempo todo un conjunto de variables, y eso sería el caso multivariante. ¿Cuándo voy a ocupar ese tipo de estructuras? Cuando, por ejemplo, vea var. El var lo voy a tener que declarar así, como una serie de tiempo multivariante. En su momento lo veo. Y luego, por ejemplo, si quiero hacer el caso univariante, lo haría simplemente como la línea 58, que es solo tomo una columna y le pongo los parámetros de cuándo empieza el periodo y ya, y la frecuencia. Esto, a esta serie, que la tomemos cuando la tomamos tal cual de la tabla, le decimos que es una serie de niveles. Entonces, las líneas 54 y líneas 58, series de niveles. El logaritmo, vamos a tomar la serie también a convertir a series de tiempo, pero vamos a aplicar el logaritmo. Entonces, puedo aplicar el logaritmo a un conjunto de columnas, como en este caso que les estoy ilustrando ahí, o el logaritmo aplicado únicamente a una columna. Y a esta le vamos a decir serie en logaritmo. También se puede decir serie en niveles o serie en logaritmos indistintamente. ¿Alguien se acuerda por qué solemos tomar logaritmos a las series de tiempo? ¿Alguien se acuerda? Seguramente lo hacen con mucha frecuencia. Sí, la información, es decir, llevarlos a una misma base. Y también hace otra cosa, tiene un efecto de suavizamiento, pero preserva el orden. En realidad se le dice que es una transformación monótona, porque el logaritmo lo que hace es que todos los valores los mantiene en el mismo orden, solamente que como que aplana la variabilidad de la información. En diferencias lo vamos a declarar de la siguiente manera. Vamos a tomar, por ejemplo, el logaritmo de los pasajeros en el metro menos el logaritmo rezagado. Y aquí estoy utilizando la función lag. Y la función lag necesita que le dé un objeto y luego le digo cuántos rezagos, le estoy poniendo un rezago. Entonces, estoy comparando con el mes inmediato anterior. Si aquí en este 1 lo sustituyo por un 12, lo estaría comparando con 12 meses hacia atrás.
Y entonces le estoy poniendo 1 para comparar, para hacer diferencias logarítmicas mensuales. Y listo, vamos a ejecutar estas líneas este chunk y vean el tipo de objetos que se generan. Todos los que son multivariantes se cargan arriba como si fueran tablas de datos y los que son univariantes se ponen aquí abajo. Sí. Ya no sería el mismo resultado porque no es lo mismo, déjame lo ilustro. La razón por la que ocupo diferencias logarítmicas es porque estoy utilizando la siguiente aproximación. Una diferencia logarítmica es tomar el logaritmo natural de la serie, por ejemplo, en t, menos la serie en el t menos 1. Esta es una diferencia logarítmica. ¿Y esto a qué es igual? Si se acuerdan de sus clases de leyes de logaritmos, esto es igual al logaritmo de y de t entre y de t menos 1. ¿Vale? ¿Sí? Y esto es más o menos cercano a lo siguiente. El logaritmo natural de y de t entre y de t menos 1 menos 1. No, bueno, de hecho, ni así. Déjenme ponerlo así. Déjenme ponerlo aquí adentro. Así. Y si agrupan este último componente que agregué aquí, si lo acomodan, se van a dar cuenta que ese componente es simplemente ese logaritmo natural, es igual a y de t menos y de t menos 1 entre y de t menos 1. ¿Y esto a qué se parece? La tasa de crecimiento, ¿no? Por eso ocupo diferencias logarítmicas. Esa es la razón. Y porque también la otra cosa que estoy diciendo es que el logaritmo natural de 1, ¿a qué es igual? 0. Entonces estoy abusando un poco de la notación y estoy diciendo que este menos 1 que está aquí en realidad le está quitando muy poquito. Entonces, las diferencias logarítmicas son muy cercanas a la tasa de crecimiento. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora bien, hagamos lo que proponen, ¿no? ¿Qué pasa si primero tomo las diferencias y después saco el logaritmo? Si primero tomara las diferencias, entonces tendría la siguiente situación. Si tomo las diferencias, tendría yo primero y de t menos y de t menos 1, pero si a esta sería la diferencia, pero si a esto le tomo el logaritmo, y de t menos y de t menos 1, ya no puedo operar más. Esto ya no se puede, ahí se queda. Y eso no es igual a lo que está ahí arriba, ¿no? El logaritmo no es no abre la suma, o más bien en este caso la red. Se queda ahí, ¿no? Ya no puede operar más. Entonces, por eso no es equivalente, ¿vale? ¿Perdón? Ah, sí. Vale, buenísimo. Entonces vamos a R. Entonces ya tenemos nuestras series en niveles, en logaritmos y en diferencias logarítmicas. La pregunta es, ¿cuál utilizo? Este es en niveles, así se vería. Este es en logaritmos. Noten cómo se nota muchísimo en la transición. De tenerlo en niveles a tenerlo en logaritmos, cómo se suavizan las variaciones. Y tenerlo en diferencias. ¿Cuál de todos estos casos sería estacionario, en su opinión? Sin nada más de mirar los datos. El 3, ¿no? El de diferencias logarítmicas. Entonces, a priori, uno podría pensar que las diferencias logarítmicas es la mejor aproximación que puedes utilizar de esta serie para modelarla, ya que es lo más próximo a ser estacionario. Lo que voy a hacer después es crear una prueba estadística para determinar cuándo una serie es estacionaria y cuándo no lo es. Pero eso lo voy a hacer un poco más adelante. Cuando vea pruebas de raíces unitarias, para eso sirven las pruebas de raíces unitarias. Bien, podemos ver otro tipo de ilustrar las gráficas, que es solo que aquí en mi monitor, como estoy proyectando, es muy pequeño, pero ustedes están en casa seguramente, bueno, en sus máquinas, van a poder apreciarlo mejor. Aquí se ve muy corto por el tamaño del monitor. Y bueno, vamos a estimar un AR1. ¿Cómo lo voy a estimar? Voy a utilizar una función que se llama ARIMA. La función ARIMA necesita como primer parámetro de entrada un objeto que sea una serie de tiempo
Entonces, en la línea 123 escribo ARIMA, abro paréntesis, y lo primero que debe estar es un objeto que sea una serie de tiempo. Luego, coma, con order, más bien, le tengo que decir cuál es el orden del modelo que estoy estimando. Entonces, ARIMA es una función que permite calcular tanto ARC como MA, como ARMA, como ARIMA. Todos esos. Es una sola función. La manera en que una ARIMA se vuelve una ARC es a través del parámetro que se llama order. Entonces, por ejemplo, cuando yo le pongo un 1 en la primera entrada, en donde dice order, lo que estoy diciéndole, esto es un ARC de orden 1, porque todos los demás están en 0, es decir, estoy apagando todas las demás parametrizaciones. Solo estoy activando la primera parametrización y la primera control de los autorregresivos. Entonces, este es un ARC 1 y el método de estimación es máxima verosimilitud. Eso es lo que estoy diciendo. Bien, con esto puedo estimar el modelo. Si quiero guardarlo, lo hago de esta manera, tomo la misma expresión que tengo arriba, pero le digo guárdalo en este objeto, y después de este objeto lo puedo imprimir. Me puedo preguntar por qué tipo de elemento contiene este objeto, y ahorita vamos viendo cada uno. Extraer los residuales, estos son los residuales de haber estimado el modelo ARIMA, y puedo hacer un gráfico de los residuales. Vamos a ejecutar todo y vamos analizando los resultados poco a poco. Entonces, aquí abajo tengo los resultados. Entonces, primero el modelo ARIMA, esto es lo que da como resultado. Este es el componente A1. ¿Cuánto me da? 0.89. Entonces, este es A1, es 0.89, y el intercepto es A0, me da 4.72. Entonces, si yo quisiera hacer la ecuación de este objeto, iría a mi pantalla, voy a ir a mi pantalla. Entonces, pongamos aquí cómo se vería mi ecuación. Mi ecuación se vería de la siguiente manera. Un, un AR1, bueno, considerando la siguiente información. El AR1 aplicado a pasajeros, aplicado al logaritmo natural de los pasajeros en el metro, esa es la serie que estoy modelando. Aplicado a eso da la siguiente expresión. Resulta ser que dice que la serie se comportaría como un AR1 con estos parámetros. 4.72 más 0.89 de xt menos 1. Este sería el modelo AR1, que es una ecuación en diferencia de primer orden. ¿Vale? Ahora, ¿qué otras cosas me da el modelo? El modelo me da también los errores estándar. Me dice los errores estándar, están aquí abajo. Me dice que el componente del AR1 es 0.25, es decir, aquí puedo ponerla así, 0.025, ese es el error estándar, y el error estándar de este es 0.050. Pregunta, sabiendo eso, ¿pueden decirme si son significativos esos dos coeficientes? ¿Cómo sabrían si son significativos esos dos coeficientes? Porfa. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Idea? ¿Cómo hacen la prueba de significancia cuando hacen regresión? Sí, esa es la manera sencilla, pero si no tuvieras p-value, solamente tienes errores estándar, ¿qué haces? Te acuerdas de cómo es la prueba de hipótesis. Entonces, ¿cómo es la prueba de hipótesis de una regresión? Que beta késimo es igual a 0. Esta es la prueba de hipótesis. ¿Y cómo construían su t? Era beta 0 estimado, bueno, beta 0, sí, estimado, menos el beta de hipótesis sobre, ¿quién? El error estándar de beta 0, ¿no? Si beta 0 de hipótesis, si este amigo que está aquí, el de la hipótesis, a quien estoy planteando como hipótesis, estoy diciendo que es 0. Entonces, ¿esto a qué se reduce? Solo a beta 0 estimado sobre el error estándar de beta 0. Y eso es el t. Entonces, podemos dividir 4.72 entre 0.050, ¿y eso cuánto da?
Y la otra división 0.89 entre 0.25, ¿cuánto es? Un numerote también, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el valor crítico de la T? ¿De eso se acuerdan? El T de tablas. Cuando ustedes miran tablas, y yo les digo, ¿cuál es el valor crítico para 1000 grados, para 100 grados de libertad de una prueba T? Seguro se lo saben de memoria. 1.86. 1.96. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O ya se les olvidó la estadística. ¿Sí? Vale. Bien, pues es eso. O sea, en realidad por eso el software solo les da el coeficiente y el error estándar, porque asume que ustedes entienden que cualquier relación, cualquier división mayor a 2 en valor absoluto es estadísticamente significativa. ¿Sí? De hecho, ese 2 no solamente viene de las tablas de T, en realidad viene de la desigualdad de Chebyshev. La desigualdad de Chebyshev dice que en más o menos 2 desviaciones estándar se encuentra más o menos el 95% de la muestra de distribuciones simétricas. De hecho, cuando ustedes les preguntan, oye, ¿puedes decirme tu pronóstico para, no sé, algún indicador económico? Siempre dicen un valor promedio y dicen más o menos 2 desviaciones estándar. ¿Se me han preguntado por qué lo dicen? ¿O nunca lo dicen así? ¿No? Ok. Tal vez soy el único ñoño que lo dice, pero bueno. ¿No? Ok. Pero bueno, por eso necesitan esa desigualdad. Pero bueno, por eso es 2. Entonces acuérdense, 2 es la regla, ya. No se preocupen por nada más. Bueno, y cuando les damos ley, me dice todos estos elementos son los que tiene el modelo AR. Y bueno, esta sí se ve la gráfica de los residuales. Residuales de un AR1 para el logaritmo natural de pasajeros transportados en la Ciudad de México. Bien, los residuales son un ruido blanco. Deberían, pero no lo son, ¿no? Entonces, tiene un problema este modelo. Tenemos que corregirlo. ¿Cuál sería la idea para corregirlo? ¿Cómo deberíamos corregir este modelo? Pues ahorita lo que hemos visto es tal vez deberíamos extender los autorregresivos. Vamos a hacer eso. Vamos a extender los autorregresivos. Pero bueno, demos un paso rapidísimo por cómo se vería en diferencia. En diferencia, si modelo la serie en diferencia, se ve de esta manera. Tampoco es un ruido blanco en diferencia, el término de error. Y cambia el coeficiente. El coeficiente cambia, ahora se vuelve 0.19 negativo porque está el modelo en diferencia. Y el intercepto se vuelve casi 0. De hecho, el intercepto es no significativo porque aquí podemos dividir y esto no va a dar algo más que 2. Pero la división del coeficiente AR1 con este 0.5 seguramente sí da algo más que 2. Entonces, este sí es un coeficiente significativo, pero este está en diferencia. Entonces, el modelo que estoy representando ahí es el modelo de delta y de t igual a menos 1, perdón, 0, menos 0.004 menos 0.19 de delta y de t menos 1. Ese es el modelo que tengo expresado ahí. ¿Vale? Bien. ¿Dudas con eso? Ok, entonces, bien, entonces tratemos de corregir, porque lo que no hemos encontrado es una situación en la que los residuales sean ruido blanco. Eso es lo que queremos, que los residuales sean ruido blanco. Esa es la meta a la que queremos llegar. Entonces, vamos a ver si lo podemos intentar con un AR2. ¿Qué es un AR2? Un AR2 es una ecuación como esta. Ahora lo que tiene es una situación en que la serie depende de A0 más el rezago de la serie del periodo inmediato anterior más 2 periodos hacia atrás. Y un término de error. Este término de error sigue siendo un ruido blanco. Y la solución de este amigo va a ser esta expresión. ¿Cómo llegué a esta expresión? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces la solución es ese amigo, pero vamos a resolver esto. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, démosle un tratamiento de una ecuación en diferencia. Esto es x en t es igual a 0 más A1 de x en t menos 1 más A2 de x en t menos 2 más u de t. Puedo aplicar el operador rezago y esto va a quedar a 0
más A1 de Lx en T, más A2 de L cuadrado X en T, más U de T. Solo apliqué operador rezago. Ahora voy a pasar del lado izquierdo de la ecuación todos los que dependen de X en T, y esto se vuelve X en T menos A1 de L por X en T menos A2 de L cuadrado de X en T igual a A0 más U de T. ¿Sí? Y hasta aquí esto parece bastante conocido. Cuando hicimos las soluciones de ecuaciones en diferencia, es algo a lo que llegamos. Entonces puedo continuar aquí, y lo que va a ocurrir es lo siguiente. Voy a agrupar todo lo que depende de X en T, y esto sería 1 menos A1 de L menos A2 de L cuadrado por X en T igual a A0 más U de T. Y aquí tengo mi famoso polinomio característico de grado 2 que tengo que resolver. Tengo dos raíces de este polinomio característico. Entonces a este amigo, solamente por simplicidad, lo voy a llamar alfa de L de X en T. Yo sé que alfa de L es un polinomio igual a 0 más U de T. Puedo despejar a alfa de L del otro lado del signo igual. Lo voy a hacer. Y lo que tendría es lo siguiente. Tendría X en T que depende de A0 sobre 1 menos A1 menos A2 más 1 sobre alfa de L por U de T. Pero este ya lo habíamos resuelto. 1 entre 1 de alfa de L, dijimos, esto se descompone en una cosa que se llama descomposición de Wolf, y esto en realidad se resume en una expresión como una suma, como una serie geométrica, que se vería de la siguiente manera, que sería A0 sobre 1 menos A1 menos A2 más la serie geométrica va desde igual a 1 hasta infinito de una desigual, un componente de Wolf de U de T menos J. Tal cual. Esa es la solución. Y tiene la misma lógica. Es un árbol. Bien, los efectos de las innovaciones cuando es corta la serie tienen más impacto en la trayectoria de largo plazo que cuando la serie es muy larga. Tenemos dos raíces de polinomio característico que también me interesa analizar. Y acuérdense, las raíces de ese polinomio característico pueden ser reales o imaginarias. Y tenemos que ver si está dentro del círculo unitario. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien. Vamos a R. Y en R vamos a trabajar con clase 6. Pero antes de seguir, ¿alguna duda hasta este punto? ¿Hay alguien que se me haya perdido? ¿Vamos bien? Desarrollando llegó al resultado. Sí. A esta lista sí. Sí. Sí, porque, como como la manera que llega con Es la manera que sería esta forma. Sí. De hecho, tal vez el único paso de la muerte que es, y ese, digo, no me entretengo mucho a resolverlo porque es muy doloroso si lo hacemos muy largo, es justamente que este objeto que está aquí, en realidad es esta suma. Eso es lo doloroso. Pero acuérdense, ya me acuerdo, cuando hicimos esta expresión, cuando dijimos, bueno, S de T, ¿se acuerdan de mi amiga S de T? Que era 1 menos 1 por A1. ¿Sí? ¿Esta cómo resultó? Bueno, esta era la suma de quién. La suma desde I igual a 1 hasta T, ¿de quién? De A1 a la I. Entonces, si ven la analogía, en realidad aquí tengo justamente este que está aquí, representa a quién, a este amigo. Y esta es la solución que está aquí abajo. Y este que está aquí abajo es este amigo. O sea, simplemente hay que expresar ese polinomio en una cosa como la de allá, como S de T, para llegar a este resultado. Pero lo que no quiero es
O sea, ese resultado es bien importante, pero lo que no es, pero no es fundamental que sepan cómo llegar a él. Lo importante es que sepan que eso es lo que ocurre. Entonces, en las notas sí tengo el procedimiento. En las notas sí pueden, o sea, quien sí tenga ganas de resolverlo, en las notas están. En las notas está el procedimiento y es algo bien divertido. Pero 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 bueno, ¿vale? ¿Dudas? ¿Comentarios hasta aquí? Vayamos a hacer un AR2. Entonces, ¿cómo haríamos un AR2? Bien, voy a ejecutar todas mis librerías. Para este caso, en esta carpeta tienen que tener también descargado, en GitHub observen que también hay, en clase 6, hay dos objetos más. Este que se llama arroot.r y este que se llama plotarmaroot.r. Asegúrense de tenerlos descargados y en la carpeta donde tienen este RMD. Estos dos son fundamentales. ¿Sí? Ahora los ahora los conversamos. Bien, entonces vamos a importar los datos y luego de importar los datos vamos a convertir a series de tiempo. Entonces voy a empezar con mi misma lógica en niveles, en logaritmos y en diferencias logarítmicas mensuales. Entonces voy a cambiar de variable. El anterior modelo fue para pasajeros transportados en el metro. Este va a ser para pasajeros de vuelos nacionales. Entonces, vamos a ver la gráfica. Igual como verán, aquí se ve muy compacta, pero ustedes seguro tienen más chance de verlo. Tienen un monitor más grande que el que yo tengo ahorita aquí disponible. Y vamos, ¿cómo haríamos un ardo? Seguimos la misma idea. La función es arima. Le digo quién es el objeto. Lo voy a modelar primero en el logaritmo. Y en orden le puse 2. Con ese 2 le estoy diciendo este es un AR2. Y todos los demás los dejo en 0. Y voy a graficar, voy a guardar este objeto en este objeto y voy a graficar los residuales y vamos a ver si estos residuales han ido mejorando. Bueno, primero veamos el modelo. El modelo que resulta es este. Entonces, digamos, en logaritmos, voy a ir a mi pizarra, en logaritmos, y el modelo al cual llegué es tengo la serie x en t es igual a 14.74, 77, perdón, sí, más 1.03 de x en t menos 1, y el último es menos 0.11 de x en t menos 2. ¿Vale? Esta es la ecuación, este es mi AR2. Ahora, ¿cómo sé si es significativo? Ya no lo voy a pasar aquí, vamos a verlo directamente en el output de R. ¿Cómo sé si es significativo? Solo hago la división entre el coeficiente, entre el error estándar, y si me da algo más que 2, es significativo. De hecho, el componente del AR2 no es significativo. Es el único que no. ¿O sí? Sí, bueno, apenitas creo, ¿no? Porque es 0.11 entre 0.05, eso es, ¿cuánto, perdón? 2.2, sí, sí, sí pasa. También es significativo. Bueno, y los residuos, aquí están. ¿Qué problema le ven estos residuales? ¿Le ven algún problema? Bueno, si es que le ven problema. Bueno, ¿qué es también lo que no me gusta de estos residuales? Es que no parece ser un ruido blanco por diversas razones, pero la principal es porque no parece estar centrado en 0, sino que de hecho parece que está creciendo. Entonces, estos residuales no son ruido blanco. Y luego observen algo. ¿Pueden, no les llama la atención estos picos? ¿No se parecen mucho entre ellos? ¿Eso qué significaría? Acuérdense, los residuales siempre contienen información que no estoy controlando a través de la regresión. ¿Qué información, además de que estoy solamente modelando con un AR2, qué información adicionalmente podría ser relevante controlar que no estoy incluyendo en la regresión?
que pueda representar esos picos, porque esos picos parece ser que se repiten siempre, cada vez, como si fuera un ciclo. Porque eso ya no es un ruido blanco, porque los ruidos blancos no puedes encontrar un patrón. Pero este no es un ruido blanco. De hecho, si ustedes fueran ingenieros de audio, encontrarían, eso es básicamente es un ritmo, ¿no? Si lo piensan así. Esa frecuencia que es, ¿cómo le decimos en economía? Esa frecuencia que se repite cada tantas veces en tiempo. Le decimos estacionalidad. Efectos calendarios, ¿no? Es decir, en este caso es transporte aéreo. Estos picos, ¿qué podrían decirnos? Tal vez los momentos en los que hay mejor transporte, cuando el transporte aéreo le va bien. ¿En qué fechas le va bien? Veranos, invierno, veranos, invierno. ¿Y en qué fechas les va mal? Enero y ¿qué? ¿Octubre será? Febrero y septiembre, pues lo que siempre les va mal. Es la temporada turística. Como si vieras, por ejemplo, las ventas de un Oxxo en Cancún. ¿Cómo se verían? Las ventas de cerveza de un Oxxo de Cancún, ¿no? Y los demás están vacíos. Y otra vez, vacaciones, vacío, vacaciones, vacío. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos? Ok. Entonces, hay otro factor que se me está olvidando, la estacionalidad. Ok, bueno, pero veamos cómo lo solucionamos, porque seguimos sin poderlo solucionar. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Lo voy a hacer en diferencias. Si lo hago en diferencias, entonces una de las cosas que voy a eliminar es que ya seguramente los residuales ya no van a crecer. Entonces, si lo hago en diferencias, mi modelo, estos son los coeficientes, y noten que todos son significativos, excepto el primero, este sí ya no va a ser significativo, el segundo sí. Y estos y los residuales ya se ven así. Ahora sí se ven centrados en cero y siguen apareciendo los picos de calendario. Eso no lo he podido quitar. Pues veamos cómo lo puedo quitar. Todavía no puedo. Hasta aquí no he podido. Bien, ahora, los dos archivos que les dije, aquí es donde los voy a llamar. Uno se llama root y otro se llama plot arma root. Con esta función que se llama solve, lo que hago, lo que le digo a R es, hay un archivo R que tiene que quiero que actives. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Cuando ejecute este chunk, aquí van a aparecer dos objetos nuevos que son funciones. Y que resulta ser que esos dos archivos tienen funciones. El primero, el arma root, es una función que calcula raíces de polinomios característicos. Entonces ya no hay que hacerlos a mano, ¿no? Lo que hay que hacer es, con esa función podemos calcular los raíces del polinomio característico. Y con esta última graficamos, hacemos el círculo unitario. Entonces vamos a graficar las raíces de este polinomio. Las voy a graficar con esta instrucción. Y aquí están las raíces del polinomio, cuando lo modelo en logaritmos, son raíces del polinomio que son reales las dos, porque este eje, el eje X es el eje de los reales y el eje Y es el eje de los imaginarios. Entonces, las dos raíces son reales en el caso cuando si lo modelo en logaritmos, pero si lo modelo en diferencias logarítmicas, las dos raíces se vuelven complejas. ¿Vale? Pero a ambos casos dentro del círculo unitario. Entonces, en estricto sentido, cualquiera de los dos modelos que yo ocupe sería estable en el largo plazo. Convergería a una solución. ¿Cuál es el problema? El problema es que el primero, sabemos que los residuales no parecen ser un ruido blanco. Todavía no tengo una prueba para ese. Me falta un poco de tiempo, pero voy a construirlo. Y el segundo sí parece ser un ruido blanco, entonces elegiría el segundo modelo. Ese sería la. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, vale. Sí, lo que digo es, ambos modelos, tanto en logaritmos como en diferencias logarítmicas, ambos son AR2 y estos tienen dos raíces de polinomio característico. Las dos raíces de sus polinomios característicos, ya sea que lo modeles en logaritmos o en diferencias, ambas caen dentro del círculo unitario. Eso quiere decir que cualquiera de los dos modelos, sin importar cuál elijas, sería estable en el largo plazo o sería convergente. Es decir, la trayectoria te diría que es una trayectoria que es estable y que en el largo plazo va a converger un valor. Eso está bien. Ahora, ¿qué es lo que los difiere de ambos modelos? Los residuales. En los residuales, en el caso del modelo en logaritmos, parece que crecen. Es la gráfica verde.
parece que crecen. Entonces no están centrados en cero y de hecho parece que crecen. Y el modelo en diferencia, si está centrado en cero, tampoco parece ser que sean ruido blanco, porque le vemos los efectos de calendario. Entonces todavía tenemos que corregir esto. ¿No? O sea, es decir, este modelo va ganando, lo que trato de decir, pero no es el ganador todavía. ¿Vale? Bien, sí. Son relevantes para la interpretación, porque le quieres dar interpretación. Son interpretables, de hecho, este es un autorregresivo de orden 2, por ejemplo. Vamos a revisarlo. Mira, por ejemplo, este que está en diferencia, ¿qué significa? ¿Cómo leerían los coeficientes? Lo que te diría es que como es una diferencia logarítmica y lo que estás modelando es a grosso modo las tasas de crecimiento, lo que te diría es que la tasa de crecimiento de hoy se compone de la tasa de crecimiento del periodo inmediato anterior, le aporta 0.09 puntos, ¿no? Eso es lo que diría. Y la tasa de crecimiento de hace dos periodos le resta casi 0.28 puntos base, si lo ves en puntos base. Ahora, la pregunta entonces tú dirías, ¿pero ese efecto es significativo? Y mi respuesta es solamente en el segundo caso. El primero no, porque el primero es estadísticamente cero. Entonces ese no me preocupa, porque a pesar de que puede ser que le aporte, debería de preocupar que cada 2 meses hacia atrás, tiene un impacto sobre el crecimiento de hoy. Pero tienes varias maneras de interpretarlo. Esto es transporte aéreo. Eso quiere decir que si piensas esta situación, si este mes te va muy bien, quiere decir que dentro de 2 meses vas a ver un mes que va a caer 28 puntos base. Esa es una manera de leerlo. Otra manera de leerlo es que si este mes te va muy mal, dentro de 2 meses te debería ir mejor 28 puntos base. ¿Sí? Pero por eso necesitas saber si es significativo. Porque ese es el importante, el segundo, el AR2, el AR1 no es significativo. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Sugerencias? ¿Congojas? ¿Traumas? ¿No? Vale, buenísimo. Pues creo que aquí le quiero dejar. Si no tienen más dudas, este, dejémosle aquí y vayamos a descansar y nos vemos el jueves. Y perdón por el retraso, es que ha habido una confusión con el salón, pero ya, nos vemos aquí el jueves. ¿Vale? Descansen. Nos vemos, bueno. ¿Me escribes cualquier cosa? Por favor.